tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos de nuevo con Marina Satti, que es la representante de Grecia en Eurovisión 2024. Y el otro día estuve reaccionando a una canción suya titulada Tukutum. Fue la última canción que sacó, pero me han llegado muchos comentarios que quizás no era la mejor canción para reaccionar. Únicamente busqué la última más que nada para ver lo que estaba haciendo actualmente. Seguramente tenga muchas mejores canciones, pero me fui a esta última expresamente por esto, por saber lo que estaba tocando actualmente o en la última canción que sacó. Me habéis recomendado varias canciones, entre ellas Mantisa. Y ya que estamos, he encontrado una actuación en directo, así que vamos a verla en directo para ver también cómo suena su voz y lo que nos vamos a encontrar en Malmö 2024 en el Festival de Eurovisión. En el primer vídeo dije que me recordaba muchísimo a nuestra Rosalía de España en cuanto a la mezcla de géneros, pero es que también estéticamente y lo que montó en ese videoclip me recordó muchísimo a su primer disco, a su disco del Mal Querer. Se me asemeja muchísimo y no por esto es algo malo, sino todo lo contrario, me encanta esta mezcla de géneros. Lo que veo también está sonando en Grecia y es algo que me gusta muchísimo. Como ya sabéis, soy un apasionado del folk, pero también de la música urbana y la mezcla que hacen con lo tradicional y los sonidos actuales. Si saben hacerla bien, como es el caso de Rosalía y al menos lo que yo escuché de Marina Satti, queda súper bien. Así que vamos con la representante de Grecia, Marina Satti, con la canción Mantisa en una actuación en directo. Y es que sigue recordándome a Rosalía, que con una puesta en escena súper simple puede hacer mucho. Me encantan las coristas de detrás, me recuerda también al folclore español. Y es que tenemos mucha conexión los griegos con los españoles, igual que todos los países mediterráneos. Me encantan los instrumentos. Hay algo ahí que suena como una gaita, que me encanta cómo suena. E incluso en la voz de Marina Satti se me asemeja muchísimo a Rosalía, además el coro que ponen por detrás. Es muy similar a la música de Rosalía. Lo dije en el otro vídeo y lo vuelvo a decir, es la Rosalía de Grecia. Le faltan las uñas. Sí, es una gaita. Es que había visto el teclado, había visto otros instrumentos, pero la gaita todavía no había salido. Esto no es un instrumento típico que utilice, por ejemplo, Rosalía, ya que estábamos hablando de ella, pero sí que se utiliza en el norte de España, sobre todo en Galicia y Asturias. Me transporta un poco allí a los sonidos regionales del norte de España. ¿Cómo suena esto? La base es brutal, me encanta.
ψυχούλα σου, χρώματα να τη στολίσω. Oye, me encanta cómo suena la voz de Marina, es muy peculiar porque es muy melódica, pero a la vez casi llegando al susurro. Me encanta la mezcla, es que ya os digo, me está recordando mucho a sonidos españoles del norte, del sur, cuando veo a las chicas tocando las palmas. Recuerda un poco más al sur, cuando escucho esa gaita me recuerda al norte. E igual que digo que Marina Sati se ha inspirado un poco en Rosalía, no sé cómo ningún artista español se le ha ocurrido inspirarse en Marina Sati, porque la mezcla de sonidos es brutal. Σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πετώ, μάτια μου για να σε δω. Θα πετώ, για να σε δω. Θα πετώ μες στο καιρό. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πετώ, μάτια μου για να σε δω. Oh my god, de verdad, estoy muy contento con la representante de Grecia de este año. Me encanta cómo suena y es también salir un poco del estereotipo que a veces tenemos los eurofans de Grecia, que por cierto nos encantan, son los sonidos mediterráneos de que solían enviar desde el 2003, 2004 hasta 2015, cosas así más o menos. Durante 10 años han llevado sonidos muy mediterráneos, muy rítmicos, muy pop, que nos encantan. Esto ahora se ha quedado un poco más en lo que es Chipre, pero me encanta que apueste Grecia por estos sonidos tan étnicos. Con Oniromu, ya lo dije también en el otro vídeo, yo al menos y muchos eurofans nos quedamos enfadados, con muchas ganas de ver a Giannis Terzi en la final. La canción era buenísima. Creo que el estilo se asemeja un poco, siendo bastante diferentes, pero te lleva a otro terreno de lo que tenemos en la cabeza de Grecia en Eurovisión. Como os digo, a mí me encantaba la Grecia que enviaba esas canciones rítmicas, pero también me gusta muchísimo esta Grecia con estos sonidos étnicos. No sabemos todavía nada de la canción, pero ya os digo, con una base muy parecida a esto, con estos instrumentos, esta mezcla de géneros, te hace removerte algo dentro de ti, al menos yo como mediterráneo, estos sonidos me encantan. El Marina tiene una voz espectacular, algo que también te hace removerte, porque es lo que he dicho antes, tiene una melodía en sus cuerdas vocales, pero a la vez está como susurrando. Como digo yo, como mediterráneo, estas voces me llegan, estos sonidos también. Y creo que la mezcla es brutal. Me ha encantado también la puesta en escena, súper sencilla. En Eurovisión a veces hay demasiadas cosas como visuales, luces, y con algo bastante íntimo como ha sido esto, y como también, al menos aquí en España, hemos visto también muchas actuaciones de Rosalía haciendo algo similar, y acaba llegando de la misma manera, incluso más, porque es algo muy íntimo, muy personal, y si sabes hacerlo, si tienes buen gusto y sabes hacerlo, puede quedar tan bien como hemos visto con Rosalía y como acabo de ver yo ahora aquí con Marina Sati. Creo que la elección de Grecia es brutal para este año, ya lo vi con la otra canción, con esta que me ha gustado aún más, pues todavía más. Sé que puede hacer un buenísimo papel y ya os digo, la elección es brutal.
Tengo muchas ganas de escuchar ya la canción de Grecia porque con estas dos canciones sí es algo similar, de verdad. Creo que puede obtener un muy buen puesto. Y ya os digo, al menos los países mediterráneos, o al menos mi país, sé que esto va a encantar. Igual que he dicho que se me asemeja mucho a Rosalía, no sé cómo a algún artista español no se le ha ocurrido copiar un poquito a Marina Sati. Porque esta instrumental, como he dicho durante el vídeo, se escucha en el sur, se escucha en el norte, nadie ha hecho esta mezcla, o al menos yo no conozco ningún artista que haya hecho esta mezcla en el panorama español. Creo que a Marina le ha salido estupendo, me encanta. Un sonido tradicional mezclado con lo urbano, también tirando un poquito a los sonidos balcánicos, que también me encantan, es que a mí me encanta el folclore y, como lo he dicho, también la música urbana. Entonces, si sabes hacer esta mezcla, como estoy viendo, esto es brutal. Súper contento con la elección de Grecia. Hasta aquí el vídeo de la representante de Grecia en Eurovisión 2024 con la canción Mantisa, a la espera de que salga la canción oficial. Espero que os haya gustado el vídeo. Daros las gracias por los comentarios en el otro vídeo, Faristopoli. Espero que os suscribáis, le deis like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.